tal? Buenas noches. Más bien, ante todo, las gracias para el CAI Arbitraje por la organización del evento y la invitación respectiva. Más bien, bueno, digamos, por el tiempo asignado, que es un poquito limitado, ¿cierto? Me van a disculpar, ¿cierto? Para correr efectos de la exposición y poder continuar con los siguientes expositores que vienen. Bueno, de acuerdo a lo que se ha programado, en esta oportunidad vamos a hablar brevemente de lo que son las etapas de la contratación pública. Obviamente, solamente como ideas muy previas, muy preliminares, digamos, hay que llamar la atención de lo siguiente. Todo lo que es contratación pública, como ustedes ya saben desde el año pasado, se debe realizar bajo el enfoque de gestión para resultados, ¿cierto? Para lo cual, ¿cierto?, o que implica necesariamente la consideración indispensable de lo que es la etapa de planificación y programación. Y dentro de lo que es la etapa de planificación y programación, digamos que etapa fundamental o aspecto fundamental, ¿no es cierto?, es pensar para qué se contrata, ¿no?, y para quién se contrata. Llegó esta tingencia porque toda contratación pública debe estar orientada a lo que es la atención del ciudadano, ¿no? Y como ustedes también consideran, o tendrán en cuenta, ¿no es cierto?, existen muchas necesidades del Estado peruano que están orientadas y deben estar orientadas, ¿no es cierto?, a la atención de las necesidades de los ciudadanos, ¿no es cierto? Eso es por un lado. Por otro lado, toda contratación pública, ¿no es cierto?, dentro del marco de la ley 30/2025 y su obligatoria, siempre se basa en lo que son recursos públicos. ¿Cuál es el recurso público típico, ¿no es cierto?, típico, conocido, general? Son los recursos ordinarios. ¿De dónde salen los recursos ordinarios? De la labor, digamos, tributaria del Estado, ¿no es cierto?, de la captación de impuestos, ¿no es cierto?, tomando en cuenta de lo que sale de cada uno de los impuestos, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Sí. ¿Qué otra particularidad tiene, digamos, la contratación pública dentro de la ley de contratación del Estado, ¿no es cierto?, que se caracteriza por ser, digamos, responsabilidad de las entidades al 100%. 100% en lo que es gestión financiera. Me explico. Toda contratación pública dentro de la ley 30/2025, ¿no es cierto?, sí, lo asume el Estado 100% íntegramente, todos los recursos que implican, tanto el contrato original en su monto inicial, tanto en lo que corresponde a las prestaciones de plazo, tanto en lo que corresponde a las prestaciones adicionales. Situación distinta es lo que pasa en las APPs, ¿cierto?, en la que dependiendo del tipo de APP, ¿no?, que puede ser autosostenible o cofinanciada, ¿cierto?, digamos, ustedes comprenderán que existe una cantidad de recursos públicos por parte del privado. En la ley de contratación pública es distinto, es 100% responsabilidad del Estado. Otra característica propia de la ley de contrataciones es que el 100% de la gestión administrativa, ¿cierto?, lo hace el Estado también, ¿no? Está a cargo de la usuaria, está a cargo de las contrataciones, está a cargo de los comités de selección, ¿cierto?, y demás, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los contratos de cooperación internacional, ¿no?, en los que, digamos, pueden existir algunas asignaciones de funciones a otros tipos de órganos y no recaer el 100% en las entidades. Y otra característica propia, ¿no es cierto?, de la ley de contrataciones es que obviamente, en consecuencia del 100% de la función administrativa, ¿no es cierto?, recae o es susceptible de un 100% de responsabilidad funcional. Vale decir, ¿no es cierto?, no es raro, ¿no es cierto?, que cualquier irregularidad, ¿no es cierto?, desviación de cumplimiento, ¿no es cierto?, esté dentro del ámbito de la Contraloría General de la República. De hecho, si ustedes revisan las normas de la Contraloría General de la República, se van a dar cuenta que muchas de las infracciones, ¿no?, a las que se aboca la Contraloría, muchas de ellas están vinculadas con contratación pública. Entonces, ahí, digamos, tienen ustedes una idea, digamos, bastante importante. Entonces, un poquito para cerrar esta presentación muy rápida. Responsabilidad del Estado en la ley de contrataciones: 100% de gestión financiera, 100% de desempeño funcional y 100% de responsabilidad funcional, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, muy brevemente, ¿no es cierto?, las etapas, ¿no? Digamos, ¿cuáles son estas etapas de la contratación? Bueno, hay una primera etapa que es la etapa preparatoria, ¿cierto?, que en tema de APPs se llamaría lo que es formulación y estructuración, ¿cierto? En ley de contrataciones se llama fase preparatoria.
¿En qué consiste la fase preparatoria? En términos sencillos, ¿no es cierto?, en la preparación del expediente de contratación. ¿Qué es el expediente de contratación? Todo el acervo documentario en que se encuentran todas las características técnicas y económicas de la futura contratación. Se entiende que ese expediente de contratación debe estar alineado, ¿no es cierto?, a los fines estratégicos y a los fines operativos de esa contratación, ¿cierto? Luego tenemos una segunda fase, ¿cierto?, que es la fase selectiva, ¿no?, que es aquella por la cual, ¿no es cierto?, las entidades, seleccionan a los proveedores que van a ser a la postre los contratistas. Esta fase selectiva, ¿no es cierto?, puede hacerse bajo mecanismos o métodos concurrenciales, ¿no?, o directos. Concurrenciales, incentivando la mayor cantidad de participación de proveedores. ¿A través de qué? A través de los procesos de selección típicos ya conocidos: licitación, concurso, simplificado, ¿no es cierto?, subasta inversa electrónica, comparación de precios, ¿no es cierto?, selección de consultores individuales y demás. Cada uno de esos métodos con sus diversas características, ¿no es cierto?, y connotaciones. Definitivamente, ¿cuáles son los procedimientos con los cuales hay que tener más cuidado? Con las licitaciones y concursos, ¿no es cierto?, toda vez que implican mayores erogaciones, ¿no es cierto?, de recursos públicos. Y la otra forma, ¿no es cierto?, la otra forma, digamos, de selección de proveedores es a través de las denominadas contrataciones directas, ¿ya? Y aquí, haciendo una contingencia, la contratación directa son las que antes se llamaban exoneraciones, ¿cierto? Entonces, no nos referimos con el nombre de contrataciones directas a las contrataciones hasta 8 ITs, sino todo lo que se vaya a realizar, ¿cierto?, bajo las denominadas contrataciones directas, antes de exoneraciones, a partir de 8 ITs para arriba, ¿sí? Entonces, los desabastecimientos, las contrataciones de proveedor único, las contrataciones por emergencia, que han estado tan de moda, ¿no es cierto?, últimamente, digamos, la contratación de servicios de publicidad, servicios personalísimos y demás, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda fase, ¿cierto?, la segunda fase de la etapa de contratación. Y la tercera etapa de contratación, ¿no es cierto?, es aquella que se inicia con la firma del contrato, ¿no es cierto?, que se inicia con la firma del contrato por las dos partes, ¿sí?, no tan solo una, sino con dos, tanto por parte de la entidad como por parte del contratista. Si las dos partes no han firmado el contrato, no hay contrato, ¿no? Hasta antes de eso, ¿no es cierto?, firma una parte, estamos en la etapa selectiva, ¿no? No firma ninguna, como yo estamos en la etapa selectiva, ¿cierto? Entonces, la etapa contractual se inicia con la firma del contrato por las dos partes necesariamente. Y vinculándolo, ¿no es cierto?, digamos, con la parte o con un tema de arbitraje, ¿no es cierto?, dado que es un seminario de contratación pública y de arbitraje, ¿no es cierto?, a partir de cuándo puede arbitrarse, ¿no es cierto?, un contrato, cuando está suscrito por las dos partes. No hay contrato suscrito por las dos partes, no hay arbitraje. Así de sencillo. Bien, entonces, y en la parte contractual, ¿no es cierto?, lo que se tiene que hacer fundamentalmente, ¿no?, es ejecutar, ¿sí?, ejecutar las prestaciones de acuerdo a como fueron programados, ¿no es cierto?, en el expediente de contratación, ¿sí? Entonces, vale decir, lo que se realiza durante la ejecución contractual, ¿no es cierto?, es la verificación, cotejo, ¿no es cierto?, e implementación de todo aquello que se consideró conveniente en el expediente de contratación. Vale decir, la etapa contractual no consiste más en la implementación de lo que la institución consideró relevante y pertinente en su expediente de contratación, ¿sí? Entonces, eso también relacionado, ¿no es cierto?, dentro del poco tiempo que tengo asignado, ¿no es cierto?, que antes que me pase el expedito de Fernando Minutos, ¿no? Entonces, hay un tema aquí muy relevante e importante. Número uno, ¿no es cierto?, que, digamos, los arbitrajes, sobre todo en la medida que son controversias en etapa contractual, ¿sí?, implican mucho, ¿no es cierto?, implican mucho
determinar qué es lo que se estableció en el expediente de contratación, ¿no? Y eso se lo digo porque muchas veces se llevan a cabo los arbitrajes, ¿no es cierto? Y cada una de las partes establece su estrategia estructuralmente y jurídicamente diseñada, ¿no es cierto? Pero sin tomar en cuenta lo que dijo el expediente de contratación. Entonces, digamos, el expediente de contratación es lo que le pone sentido, ¿no es cierto? Le pone cabeza, tronco y extremidades a lo que debe ser la ejecución contractual. Entonces, ese es el número uno. Número dos, siendo que en los arbitrajes se lleva a controversia, ¿no es cierto?, las actuaciones fundamentalmente de la institución, ¿no? Lo que se debe considerar es lo siguiente, sobre todo para los que trabajan en entidades. Recuerden que un expediente de contratación, ¿no es cierto?, dentro de un marco de contratación pública en el que el 100% de la responsabilidad recae tanto financiera, funcional como administrativamente en las instituciones, ¿no es cierto?, deben considerar ustedes lo siguiente. En un proceso de contratación pública, la entidad pública, ¿no es cierto?, se comporta como un predisponente. ¿A qué me refiero con predisponente? A que es la institución la que coloca todas las condiciones de la ejecución del futuro contrato. Entonces es muy relevante, ¿no es cierto?, que las entidades, digamos, apelen el principio de congruencia, ¿no es cierto?, ¿sí?, tanto al momento de elaboración del expediente de contratación como lo que se va a ejecutar durante el contrato, porque eso es lo que va a ser materia, ¿no es cierto?, de lo que se va a poner a consideración de los árbitros, ¿no? Entonces, vale decir, ¿no es cierto?, que todo el expediente de contratación, ¿no es cierto?, todas las fases de la contratación, ¿no es cierto?, siempre está determinado por la responsabilidad íntegra de la institución. El contratista es un colaborador de la institución, pero dentro de los marcos definidos en lo que se estableció en el expediente de contratación y materializado de acuerdo a los alcances de la oferta que se ve en el proceso de selección. Entonces, bajo esa premisa es importante considerar ello. ¿Y qué cosa es el arbitraje respecto de las etapas de la contratación? Bueno, digamos, el arbitraje dentro, ya no alcanzaron mucho, ¿no es cierto? El arbitraje respecto de las etapas de la contratación, ¿no es cierto?, es una contingencia, ¿sí? Es una contingencia, ¿no es cierto?, y es un riesgo, ¿no es cierto?, que se va a materializar bajo un esquema y solución contractual, ¿no es cierto?, pero que, digamos, implica una contingencia porque sencillamente una institución nunca hace un proceso de selección para llegar al arbitraje, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy relevante tomar en cuenta cuáles son los objetivos de la contratación, ¿no es cierto?, y para qué sirve el arbitraje respecto de las etapas de la contratación. Bien, eso por mi parte, eso sería todo. ¿Sí? Muchas gracias.